Jerusalén se enfrenta a una amenaza grave, dejando a todos en vilo. Las autoridades lo describen como una emergencia ambiental, pero muchos se sienten perturbados por las señales ominosas que la rodean. Las llamas avanzaban hacia las casas mientras ardían las antiguas colinas. Se emitieron órdenes de evacuación, obligando a las familias a huir con poca antelación, mientras los equipos de emergencia luchaban por contener los incendios que cambiaban con el viento. Lluvias siguieron donde el fuego había pasado, repentinas y fuera de temporada, llenando los lugares bajos y los antiguos canales con agua que corría. Poco después, la propia tierra tembló, breve y superficialmente, pero lo suficiente como para recordar a la ciudad que incluso la piedra recuerda cómo moverse. Una vez más, los inquietantes sucesos en la ciudad antigua resuenan con imágenes bíblicas asociadas desde hace mucho tiempo con la advertencia y el juicio. ¿Son estos meros episodios de clima extremo, o llevan estos incendios paralelismos proféticos demasiado llamativos para ignorarlos? La historia recuerda a las ciudades por cómo el fuego las visitó. Sodoma, desde arriba, Coré, desde abajo. Pero los incendios que rodean Jerusalén hoy son diferentes. El fuego suele seguir al viento, pero este fuego parecía seguir un guión. Los socorristas describieron llamas que se detenían, cambiaban de dirección contra el viento y rodeaban barrios, pero dejaban casas específicas intactas, como el olivo que se quemaba mientras la casa permanecía en pie. Se resistió al control. Desafió la lógica. Se movió como algo vivo. Se buscan explicaciones: cambio climático, incendio provocado, calor. Las escrituras no niegan la química del fuego, pero insisten en que el fuego también puede ser un mensajero. Considera el patrón. Los incendios vaciaron las calles, silenciaron el ruido de la ciudad y obligaron a una población secular a detenerse y mirar hacia un cielo oscurecido por el humo al mediodía. ¿Te suena familiar? Un sonido de trompeta, no de latón, sino de madera crujiente. Una señal dada no para destruir, sino para despertar. Zacarías prometió que Dios sería un muro de fuego alrededor de Jerusalén. Hoy vemos un muro de fuego, pero ¿es protección o es un asedio? El fuego eliminó nuestra rutina, expuso lo frágil que es realmente nuestra seguridad. Y cuando el humo se aclare, lo más aterrador no será el daño dejado atrás, será el silencio y la pregunta que flota en la ceniza: si el fuego fue la primera palabra, ¿cuál es la segunda? Mientras las colinas alrededor de Jerusalén aún estaban marcadas por la ceniza, otros movimientos ya se desarrollaban más allá de la ciudad, lejos de la piedra y el pergamino, en tierras que habían confiado durante mucho tiempo en su propia fuerza. Los cielos no permanecieron contenidos. La lluvia llegó de repente, no suavemente, no en medida. En un solo día, lo que se esperaba en un año se liberó de una vez. Las pistas de aterrizaje desaparecieron bajo el agua. Las terminales diseñadas para el movimiento constante quedaron inmóviles. Las piscinas reflectantes, el vidrio y el hormigón no ofrecieron resistencia. Quienes estuvieron allí hablaron en voz baja después. Un viajero describió estar con agua hasta los tobillos donde las puertas de embarque bullían de voces. Un trabajador de mantenimiento recordó haber visto el agua subir más rápido de lo que las instrucciones podían seguir. Nadie usó un lenguaje dramático, simplemente dijeron que los sistemas estaban desbordados. El agua siempre ha tenido significado en las escrituras. Al principio, lo cubría todo. Luego se dividió, se contuvo, se le dieron límites. Más tarde, regresó con fuerza, lavando un mundo descrito como pesado de violencia, no como caos, sino como corrección. El agua no se anuncia con ruido como el fuego. No amenaza, avanza. Busca el lugar más bajo. Ignora el estatus. Trata por igual al ático y al sótano. En la memoria antigua, el agua nunca fue solo destrucción, fue limpieza, un reinicio, un recordatorio de que la creación misma tiene límites, y también el diseño humano. Lo que hizo que estas inundaciones fueran inquietantes no fue solo su escala, sino su momento. Mientras el fuego trazaba los bordes de la ciudad sagrada, el agua se extendía por los centros de comercio y control. Lugares que confiaban en la ingeniería, la predicción y la precisión se encontraron detenidos. Haciendo eco de esto, Apocalipsis 11:6 desata plagas de no lluvia, luego torrentes en juicio. La tecnología no falló por completo, pero no prevaleció.
Algunos hablaron de patrones climáticos, otros, de infraestructura llevada más allá de su capacidad. Todo eso era cierto, y aún así, muchos sintieron algo más que una coincidencia. No un veredicto, sino una pregunta. El fuego había expuesto vulnerabilidad donde la fe había sido debatida durante mucho tiempo. El agua reveló fragilidad donde la confianza parecía incuestionada. Elementos diferentes, ubicaciones diferentes, una interrupción compartida. Las escrituras hablaban a menudo de esta manera, no con una sola voz, sino a través de patrones. Fuego aquí, agua allá, cada uno abordando aquello en lo que la gente más confiaba. Éxodo 9, 23-24 describe fuego del cielo con granizo e inundaciones sobre los ídolos de Egipto. Mientras estos eventos se asimilaban en la memoria, otra inquietud comenzó a surgir. Debido a que las señales no venían solo de arriba, algo más comenzaba a agitarse, no en el cielo, no en las colinas, sino desde debajo de la propia tierra. Podría haber parecido suficiente ya, pero el patrón no terminó ahí. Un tercer movimiento siguió, surgiendo no del cielo, sino de debajo de los pies humanos. Cuando la tierra comenzó a temblar, la certeza se desvaneció en un instante. El fuego permite escapar. El agua todavía ofrece resistencia. Pero cuando la propia tierra se mueve, no hay donde apoyarse. Las calles se agrietaron sin previo aviso. Las paredes se partieron a lo largo de costuras invisibles. Las camas se movieron. Los estantes se vaciaron. La gente habló después del mismo momento, un sonido, bajo y desconocido, una sensación de que el propio equilibrio había sido retirado. La escritura ha asociado durante mucho tiempo tales momentos con la exposición. Hay antiguas palabras sobre un temblor que llega no solo a la tierra sino a todo lo que descansa sobre ella. No para destruir indiscriminadamente, sino para revelar lo que puede perdurar cuando los soportes fallan. Apocalipsis 16, 18-20 desata el mayor terremoto de la historia, derribando ciudades e islas en medio de fuego y granizo apocalípticos, haciendo eco del infierno de Jerusalén, además de sacudidas sísmicas. Amós 1:1 marca la perdición de Israel con terremotos antes de plagas de fuego. No se trata de mera geología, son señales ominosas, umbrales donde el cielo interrumpe la arrogancia. Después de los temblores, surgieron testimonios en voz baja. Un guardia nocturno describió ver un monitor de seguridad mientras la imagen se desenfocaba, luego se estabilizaba y se volvía a desenfocar, como si la tierra misma hubiera parpadeado. Los testigos admitieron, con cierta vacilación, que los cálculos nunca tuvieron en cuenta la rapidez con la que la confianza podía colapsar. No fueron gritos de terror, fueron admisiones. Los terremotos siempre han tenido este poder. No se dirigen a la creencia o incredulidad, desestabilizan a todos por igual. En la historia de Jerusalén, la tierra se ha movido antes, en momentos ligados al luto, a la advertencia, a la transición. El recuerdo perdura en las piedras de la ciudad. Vistas juntas, la secuencia se volvió más difícil de ignorar. El fuego había atravesado las colinas sagradas. El agua había deshecho la confianza del control diseñado. Y ahora la propia tierra había puesto a prueba los cimientos. No un mensaje, sino una tríada, el fuego refinando lo visible, el agua lavando lo elevado sin profundidad, y el temblor, revelando lo que solo parecía sólido. No se anunció un cronograma, no se entregó un veredicto. Solo una pregunta quedó flotando en las réplicas. Cuando el movimiento cesó, cuando las paredes dejaron de crujir, cuando el polvo volvió a sentarse en las grietas, ¿qué quedó en pie, y más silenciosamente aún? ¿En qué se había confiado sin haberlo examinado nunca? La tierra no habló en frases, habló en interrupciones. Y quienes escucharon entendieron que esto no era un final, sino un examen, uno que llegó debajo de las apariencias y probó lo que ninguna llama ni inundación podía alcanzar sola. Por lo tanto, consultemos la Escritura, que nos dará una luz más clara en este asunto, donde Dios, que ha preparado el infierno para los impíos, ha dado a conocer la cosa y ha amenazado con castigar a los impíos allí eternamente. Mirad en el Antiguo Testamento, Salmo 9 y 17, los impíos serán devueltos al Seol, y todas las naciones que se olvidan de Dios. Sé que la palabra original para Seol significa la tumba, pero aquí debe tener una significación mayor que la de la tumba, ya que se apropia a los impíos y a quienes olvidan a Dios. De lo contrario, se podría decir con la misma veracidad que los justos serán devueltos al Seol y los que recuerdan y temen y aman y sirven a Dios,
porque serán devueltos a la tumba. Así Isaías 14, 12-13, 15, como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana. Con todo, serás llevado al Seol, a los lados del abismo. Que el Seol aquí no se entiende solo de la tumba, sino también del lugar donde los impíos serán atormentados. Se verá si comparas este lugar con Isaías 30, 33, donde el profeta, hablando del mismo rey de Babilonia, dice, porque el Tofet está preparado desde hace tiempo, sí, para el rey está preparado, lo ha hecho profundo y ancho. La pila de él es fuego y mucha leña, el aliento de Jehová, como un arroyo de azufre, lo enciende. Cuya descripción es aplicable a ningún lugar sino a ese lugar de quemaduras eternas que Jehová ha preparado para los impíos. En verdad, el Tofet era un lugar real sobre la tierra donde algunos israelitas idólatras ofrecían a sus hijos en sacrificio a Moloc. Pero aquí el Seol se llama Tofet en alusión a ese lugar debido a los alaridos y clamores que harán los condenados, que son peores que los niños en Tofet cuando fueron sacrificados por sus crueles padres. En el Nuevo Testamento, está muy claro que existe tal lugar como el infierno preparado tanto para el alma como para el cuerpo de los impíos para ser atormentados. Mateo 5, 29-30, y si tu ojo derecho te ofende, sácatelo y échalo de ti, pues te es mejor que perezca uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te ofende, córtatela y échala de ti, pues te es mejor que perezca uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Que este infierno no se refiere a la tumba, en la que será arrojado el cuerpo, es evidente, porque quienes se cortan la mano derecha y se arrancan el ojo derecho que ofende, es decir, mortifican esos deseos ofensivos que son tan queridos y difíciles de separar como los miembros del cuerpo, se librarán y quedarán exentos de este infierno, mientras que ninguno quedará exento, por muy santo y mortificado que sea, de la tumba. Sí, y en este infierno se dice que tanto el alma como el cuerpo serán destruidos. Mateo 10 y 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, sino temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora bien, el alma no es destruida con el cuerpo en la tumba, como lo serán ambos si son impíos después de la resurrección en el infierno. Además, este infierno amenazado por nuestro Salvador a quienes no se cortan las manos derechas aparecerá claramente como el lugar de tormento preparado para los impíos por la descripción del mismo repetida 3 veces. Mateo 9, 43-48, y si tu mano o tu pie te ofenden, córtalos y échalos de ti, mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te ofende, sácatelo y échalo de ti, mejor te es entrar en la vida con un ojo, que teniendo 2 ojos ser arrojado al fuego del infierno. Ir al infierno, a ese fuego que nunca se apagará, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Por fuego inextinguible, debemos entender el fuego que quemará el cuerpo, por gusano que no muere, el gusano de la conciencia que roerá eternamente el alma. Este infierno se llama prisión. 1 Pedro 3, 19-20, en el cual también fue y predicó a los espíritus en la cárcel, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez la paciencia de Dios esperó en los días de Noé. Por espíritus en la cárcel, debemos entender las almas en el infierno, las almas de aquellos impíos y desobedientes del mundo antiguo que no quisieron escuchar la predicación de Cristo por su espíritu en Noé, y por eso todo un mundo de ellos fue enviado a la cárcel del infierno juntos, a quienes se reúnen las almas de todos los que desde entonces han muerto en sus pecados, donde están atados con cadenas de oscuridad, y reservados para el juicio del gran día. El infierno también se llama lugar de tinieblas de afuera, donde hay llanto y crujir de dientes. Mateo 25, 30. Se llama horno de fuego donde todos los que ofenden y hacen iniquidad serán arrojados. Mateo 13, 41-42. Se llama la gran prensa de la ira de Dios donde todos los impíos serán aplastados bajo el peso excesivo y eterno de su ira. Apocalipsis 14, 19-20. Pero especialmente se presenta como un lugar de fuego, del cual, en el siguiente punto, muchas han sido las conjeturas de los teólogos sobre el lugar donde está el infierno. Algunos han pensado que está en el centro de la tierra, porque se habla de él como un lugar inferior y se le llama abismo, el abismo sin fondo, de donde salían el humo y las langostas, Apocalipsis 9, 2, y en el cual Satanás estaba atado y retenido como en una prisión, Apocalipsis 20, 1, 3, 7. Y han pensado que el abismo del que se habla en Números 4 y 33, en el que Coré, Datán y Abiram descendieron vivos, cuando la tierra se abrió y se los tragó, era el abismo del infierno, al que fueron inmediatamente llevados su alma y su cuerpo juntos.
Y lo que más ha establecido a Tales en esta opinión ha sido la vasta cantidad de fuego subterráneo que imaginan en las cavernas de la Tierra. Otros han preferido pensar que está más allá de este mundo visible, que pasará en el último día y será alejado a la mayor distancia del lugar donde los justos habitarán eternamente. Pero como las Escrituras guardan silencio sobre esto, todo lo que se diga sobre este tema donde está el infierno debe ser solo por conjetura. Que el Señor conceda que ninguno de nosotros lo conozca por experiencia. Nuestra principal preocupación debe ser escapar del castigo, y no inquirir sobre lo que el Señor no ha considerado conveniente revelar. Bástenos saber que existe tal lugar como el infierno, donde los impíos serán atormentados. El infierno se revela como un reino de fuego y azufre, representado más vívidamente en las Escrituras que por cualquier otra imagen, fuego solo, o fuego mezclado con azufre. El fuego se nombra en Mateo 3 y 10, ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El fuego del infierno aparece en Marcos 9 y 47, y si tu ojo te escandaliza, sácatelo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno de fuego. Se promete un horno de fuego en Mateo 1 y 42, y los echará en el horno de fuego. El tormento con fuego y azufre espera a los impíos en Apocalipsis 2 y 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que se ha preparado sin mezcla en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Un lago arde con fuego y azufre en Apocalipsis 21, 8, pero los cobardes, e incrédulos, y abominables, y homicidas, y fornicarios, y hechiceros, e idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Un gran debate surge entre los teólogos sobre si el fuego del infierno, destinado a consumir a los impíos, arde como llama real o sirve como metáfora. Voces veneradas afirman que es puramente metafórico, citando su preparación para el diablo y sus ángeles, intacto por el fuego material. El gusano que no muere, mientras la conciencia roe, el oro de la Nueva Jerusalén, el vidrio, los cimientos enjollados y las puertas de perla en Apocalipsis 21, 18-19 como esplendor poético. Por esta lógica, la descripción del infierno sigue el mismo camino. Sin embargo, tales intérpretes aumentan el terror, insistiendo en que el fuego metafórico inflige una agonía más profunda que cualquier llama literal. Así como la gloria celestial eclipsa sus símbolos, los horrores del infierno superan el horno de Nabucodonosor, calentado 7 veces, dejando las metáforas como tenues sombras. Otros sostienen que el fuego del infierno arde de verdad, afirmado clara y repetidamente como llama ardiente, sin igual en el tormento de la forma carnal. ¿Por qué el Espíritu Santo cubriría tal horror con metáfora, atenuando su filo ante la objeción de la preparación del diablo? La respuesta llega rápida: Dios crea el fuego para apoderarse tanto del alma como del espíritu. El fuego domina las escenas del infierno en las Escrituras, a diferencia de las metáforas fugaces en otros lugares. Sin embargo, estas defensas son insuficientes. Porque aunque las almas impías puedan sufrir por simpatía corporal, los demonios, espíritus puros, incorpóreos, como declaran las Escrituras, desafían la impresión de la llama, la tierra, el aire o el agua. El agua no los ahoga. El fuego no los quema. El aire no los reaviva. La llama no los aflige. Los antiguos especularon sobre cuerpos más sutiles para los demonios, refinebles por el fuego divino, pero siguen siendo espíritus, como afirman los textos, y abundan las razones, aunque la digresión no tienta aquí. El fuego del infierno aflige directamente a las almas, no meramente a través del eco corporal, para que el dolor corporal no aumente la culpa del alma. El cuerpo, mera herramienta, el espíritu, principal ofensor. Tampoco todo puede ser metáfora, dado el insistente testimonio del fuego. La reconciliación amanece. El fuego del infierno mezcla la ira metafórica entrelazada con la llama real. Primero, la metáfora reclama la parte más feroz, abrasando almas y demonios donde los sentidos fallan. El signo de Dios, furia vengadora, un fuego consumidor, Hebreos 12 y 29, la llama de la ira recurrente en la Sagrada Escritura. Así, el fuego eterno para demonios, ángeles y almas condenadas, emparejado con la llama corporal, como se desarrollará a continuación las reservas de la indignación atesorada de Dios desatada en el día de la ira, para imprimir directamente, quemando peor que cualquier tormento corpóreo. Hebreos 10 y 31 advierte: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Las venganzas directas resultan las más insoportables. Segundo, Tesalonicenses 1:8 declara el castigo como destrucción eterna de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, causado causalmente por esa presencia gloriosa, magnificándose en la justicia del infierno. El cielo se baña en la llama del amor sobre ángeles y santos, su bienaventuranza. El infierno se tambalea bajo el infierno de la ira sobre demonios y condenados, su aflicción. Los pecadores atrapados en las manos de Dios, abrasados por el ojo divino, temen mucho más que las bestias furiosas que devoran carne o los tormentos secundarios, que pican como picaduras de pulga o alfileres. Segundo, el fuego real atormenta el cuerpo, ya que la tortura exige una fuente tangible. El sentimiento, el sentido más vulnerable, se enfrenta a la crueldad suprema del fuego, por lo tanto, designado para la perdición carnal. Los oídos resuenan con los gritos de los condenados. Los ojos con horrores espantosos. Las narices con un hedor fétido peor que la carroña. Sin embargo, la llama eterna devoradora arrasa más profundamente. El debate persiste sobre la naturaleza de este fuego, una chimenea que arrasa ciudades con combustible grosero. ¿Fuego elemental puro entre el aire y las estrellas? Un estallido volcánico de las bóvedas de la tierra, como los recientes ríos de fuego de Etna, insinuando lagos de azufre, o el vívido presagio de Sodoma de azufre. El propósito de Dios parece lo más probable, no alimentado, salvado por cuerpos inmortales, encendido por el aliento de la indignación, más feroz que todos los fuegos terrenales, sostenido hasta la eternidad. El fuego del infierno tiene 7 claras propiedades, cada una grabada en advertencia en la página sagrada. Primero, un gran fuego. La llama del infierno que devora a los impíos se hincha inmensamente. Las grandes conflagraciones de la tierra palidecen ante la ruina de Londres en 1666, que consumió meras calles. Sin embargo, este infierno envuelve a todos los pecadores a la vez, cada generación desde las inundaciones antediluvianas hasta el fin del mundo. Isaías 30:33 lo revela, porque el Tofet está preparado desde hace tiempo, sí, para el rey está preparado, lo ha hecho profundo y ancho, la pila de él es fuego y mucha leña, el aliento de Jehová, como un arroyo de azufre, lo enciende. Tofet nombra el pozo de tormento. Sus profundidades empequeñecen el mar o la tierra, sin fondo como declara Apocalipsis 20:1. Su vasta capacidad alberga a los rebeldes del viejo mundo, la multitud de esta era y todos hasta la disolución. Alimentada no por leña sino por el aliento divino, como las lluvias de azufre celestiales de Sodoma, esta pila ruge inmensa. Segundo, un fuego oscuro. Ningún destello penetra la penumbra del infierno, amplificando el terror. Las tinieblas de afuera lo cubren, Mateo 25:30. La negrura, los velos eternos para siempre, Judas 13. El rostro de Dios se retira, la frente no se suaviza. La ira sin mezcla llena la copa que beben, Apocalipsis 2:10. La chispa de consuelo muere, llanto, lamento, crujir de dientes. El sol, la luna, la vela fallan. El fuego no produce luz, solo demonios negros, cuerpos carbonizados, almas sombreadas que se perciben mutuamente como lo hacen ahora los espíritus. El crepúsculo sin luz puede burlarse de sus rostros tristes. Visiones espantosas, pero el refresco huye. La oscuridad reina eternamente. Tercero, un fuego feroz, más feroz que la llama de Sodoma, la rabia de Etna, o la pira de Londres. El fuego del infierno, el ojo resplandeciente de Dios estalla en llama. Las lenguas titubean ante su furia. Salmo 92:11 pregunta, ¿quién conoce el poder de tu ira? Aún así, según tu temor, así es tu ira. La ira de las criaturas es finita, corporal. La de Dios abarca lo infinito, quema el alma. Los miedos de los hombres superan su poder, pero la ira divina iguala el máximo terror y lo supera. Romanos 9:22 predice que el poder de la ira se revelará, ardiendo ferozmente. El tormento corporal quema de pies a cabeza. Cada parte en extrema medida más allá de la comprensión actual. Cuarto, un fuego irresistible. Ninguna fuerza se le opone. Las legiones del infierno combinadas se desmoronan. Nahum 1:6 desafía, ¿quién se levantará delante de su indignación? ¿Y quién permanecerá en el ardor de su ira? Su furor se derramó como fuego, y las rocas se desmoronaron por él. Isaías 27,
4 se burla, ¿quién pondría contra mí zarzas y espinos en batalla? Yo iría contra ellos, los quemaría juntos. La paja, la cáscara, ceden. Así los impíos al fuego celoso. El fuego real del infierno lo domina todo, penetrando cada miembro sin obstáculos. El horno de fuego libró a 3 jóvenes sin que les afectara, incluso los envió libres. Sin embargo, nadie escapa de esto. Los condenados arden sin cesar, sin consumirse jamás. Quinto, un fuego continuo. A diferencia de las llamas terrenales que parpadean y se desvanecen, el fuego del infierno perdura sin cesar en su máxima furia sin pausa. Ninguna disminución de la ira, ningún enfriamiento de las llamas, siempre caliente, el grado más caliente. Sexto, un fuego inextinguible. Mateo 3:12 promete, pero quemará la paja con fuego inextinguible. Marcos 9:44 repite, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego no se apaga. La sangre de Cristo apaga la ira ahora, aparta el abismo del infierno, pero demasiado tarde después, ningún sacrificio aplaca. Los océanos vertidos sobre las llamas no logran atenuarlas. Séptimo, un fuego eterno. Mateo 25:41 manda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 2:11 se eleva, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Tormento eterno, extrema tortura y las punzadas más amargas de la eternidad. La eternidad desafía la comprensión, inmensurable, incomprensible. Los rayos del sol no abarcan una habitación. Los mares no llenan una cáscara de nuez. Como las mentes finitas comprenden la extensión ilimitada, las sombras de la eternidad resaltan la insuficiencia de las medidas. 10.000 años, luego 100.000 millones, luego infinitos más allá, pero el amanecer apenas. Pensamientos de ángeles, movimientos de criaturas, arenas de 10.000 mundos, minutos de la creación, sumas aritméticas, todo es solo un umbral. ¿Cuánto tiempo? Siempre. ¿Cuándo termina? Nunca. Mientras el cielo se alegra de Dios, los santos se regocijan, así el infierno abrasa a los impíos. Sobre los impíos, una tempestad de fuego y azufre reina en las profundidades del infierno. Los obradores de iniquidad, los que viven y mueren impenitentes, enfrentan la venganza del fuego eterno. Se convierten en paja, arrojados al fuego inextinguible, Mateo 3:12, desgarrados, atados para ser quemados, Mateo 1:30. Las cabras sentenciadas al fuego eterno, Mateo 25:41. Las palabras claras de las Escrituras los nombran sujetos de tormento imperecedero. Mateo 13:41-42, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que ofenden, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Romanos 2:6-8-9, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, vida eterna, pero a los contenciosos y que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira y enojo, tribulación y angustia, sobre todo alma humana que hace lo malo, el judío primeramente, y también el griego. 2 Tesalonicenses 1:7-9, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Más retratos esperan en la aplicación donde la doctrina, bien transitada, cede al llamado urgente. Las razones del tormento eterno se tocan brevemente aquí, allanando el camino para su uso. La agonía del infierno castiga la culpa del pecado, atando a los impíos a la perdición y a Dios al decreto. El pecado viola la ley santa, ofende la majestad infinita. La justicia exige una satisfacción ilimitada, satisfecha solo en el dolor eterno de los pecadores. Aunque finita en su naturaleza, el castigo abarca la eternidad. Así los tormentos perduran sin fin. No hay fiebre tan ferviente que no decaiga, ni dolor tan agudo, que después de mucho aumentado,
no disminuya inmediatamente. En resumen, todas las tribulaciones y miserias se desvanecen poco a poco con el tiempo. Y como dice el refrán, nada se seca más rápido que las lágrimas. Solo ese dolor en el infierno está siempre verde. Solo esa fiebre nunca disminuye. Solo esa extrema de calor no sabe lo que es la tarde o la mañana. En el tiempo del diluvio de Noé, Dios Todopoderoso llovió 40 días y 40 noches continuamente sin cesar sobre la tierra, y esto bastó para ahogar a todo el mundo. Pero en ese lugar de tormento en el infierno, reinarán la venganza eterna y los dardos de la furia sobre esa tierra maldita sin cesar ni un minuto ni un momento. Ahora, ¿qué tormento puede ser mayor y más aborrecible que sufrir continuamente de la misma manera sin ninguna alteración o cambio? Aunque un alimento sea el más delicado, sin embargo, en caso de que nos alimentemos continuamente de él, muy pronto nos resultará muy desagradable. Porque ningún alimento puede ser más precioso y delicado que aquel maná que Dios Todopoderoso envió a los hijos de Israel en el desierto, y sin embargo, porque comían continuamente de él, los hizo aborrecerlo, sí, y los provocó a vomitarlo. El poderoso terremoto se sintió en Chipre, Líbano, Siria y en toda Israel. El deslizamiento de tierra fue provocado por una magnitud de 7,4. Algo ha sacudido el alma misma de Jerusalén. El temblor se sintió en todo el mundo, dejando a millones desorientados y con un miedo silencioso. Los cielos cambiaron su tono. La tierra respondió. Pero no se trata solo de geología, lo que se desarrolló resistió una simple explicación. Las sombras del 70º jubileo se alargan. Los susurros de las novillas rojas y un tercer templo se hacen más fuertes en las colinas. Y en medio de la presión geopolítica que amenaza con desbordarse, la tierra misma parece estar perdiendo la paciencia. Terremotos, visiones extrañas, sonidos de otro mundo. Incluso los fieles sienten un escalofrío en sus corazones. ¿Qué está causando realmente este desorden? ¿Estamos experimentando una advertencia de Dios? En el mismo lugar donde Jesús oró una vez y ascendió al cielo, llegó sin previo aviso, pero con un peso inquietante que la lógica no puede explicar. La catástrofe cayó sobre Jerusalén sin advertencias graduales ni acumulación familiar. No hubo una larga secuencia de temblores, ni señales crecientes que hubieran permitido a la ciudad prepararse. En un momento, la tierra yacía inmóvil bajo cielos ordinarios. Luego, sin transición, la propia tierra rompió su silencio. Un repentino terremoto azotó la ciudad con una fuerza aterradora. Los testigos hablaron de un profundo gruñido, como un trueno, que surgía de debajo de sus pies, un sonido más sentido en el pecho que oído por los oídos. Las calles se agitaron, las paredes de piedra se agrietaron, los tejados se abollaron y los cimientos antiguos colocados por manos convertidas hace tiempo en polvo se movieron como si despertaran del sueño. Lo que perturbó a muchos no fue solo la violencia de la sacudida, sino su extraña precisión en la ubicación. El epicentro se alineó casi perfectamente con la falla del Monte de los Olivos, salvando gran parte de los distritos modernos mientras fracturaba caminos estrechamente ligados a la memoria y la profecía antiguas. Las áreas densas de significado histórico y espiritual soportaron la peor parte, mientras que los barrios más nuevos permanecieron en gran parte intactos. Los ingenieros lo llamaron coincidencia. Los residentes lo llamaron selectivo. Muchos lucharon por encontrar una palabra en absoluto. El Monte de los Olivos es mucho más que una ladera al este de la Ciudad Santa. Es tierra marcada por la profecía, la comunión con Dios y el destino que se desarrolla. A lo largo de la narrativa bíblica, aparece una y otra vez en momentos en que los propósitos del cielo se cruzan con la historia humana. En su base, en el jardín de Getsemaní, Jesús oró bajo un peso insoportable, su sudor cayendo como sangre. Y desde esta misma montaña, ascendió al cielo acompañado de la promesa de que regresaría de la misma manera, Hechos 1, 11-12. Por esta razón, el Monte de los Olivos no es simplemente una ubicación física, forma un puente vivo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, uniendo el sufrimiento humano con la promesa divina. Modesto en tamaño, pero encomendado con algunas de las mayores seguridades de Dios. Pero ahora, los informes sugieren algo extraordinario. Barrios enteros atados a viejas raíces y geografía sagrada quedaron marcados en momentos. Árboles que habían soportado siglos de guerra y clima fueron desgarrados en sus raíces. Las piedras en los estrechos callejones se salieron de su alineación,
como si la propia tierra recordara dónde se habían escrito el pacto y el conflicto en el suelo. Un anciano residente susurró, sentí como si la tierra supiera exactamente dónde estaba pisando. Un joven comerciante dijo en voz baja, he vivido terremotos antes. Este se sintió como si estuviera dirigido. Funcionarios y científicos se movieron rápidamente para calmar el miedo público. Las explicaciones eran familiares: liberación de estrés tectónico, dinámica de fallas, una alineación sísmica rara pero explicable. Técnicamente sólida, científicamente aceptable. Y, sin embargo, estas explicaciones fallan cuando se enfrentan al patrón. Los terremotos no suelen discriminar entre lo antiguo y lo nuevo, entre el suelo profético y las calles ordinarias. Comúnmente no trazan líneas cargadas de significado mientras pasan por alto lo que hay a su lado. La escritura no niega la realidad de las placas tectónicas o las fuerzas naturales. En el registro bíblico, los terremotos son a menudo momentos de revelación, cuando lo que está oculto se manifiesta. El Sinaí tembló cuando se dio la ley. La tierra tembló en la muerte de Cristo. El temblor de la tierra no es caos sino llamado, disrupciones medidas permitidas en momentos precisos para despertar la atención. Zacarías 14:4 profetiza el día en que el monte de los olivos se partirá en dos de este a oeste, formando un valle cuando los pies del Señor se paren sobre él, una fractura no de azar sino de propósito divino que resuena a través de la propia tierra de Jerusalén. La propia Biblia nos insta a probar, a sopesar, a discernir. Advierte contra la prisa pero también contra la ceguera. Dios no siempre habla a través de ruidos prolongados. A veces habla a través de la exactitud, a través de dónde cede la tierra y dónde no. Por eso la ubicación importa, porque la línea de impacto importa, y porque el silencio que siguió se siente más pesado que la propia sacudida. Si esto fuera solo geología, nos asustaría y luego se desvanecería en gráficos de datos e informes archivados. Pero este evento imprimió una pregunta más profunda en la conciencia colectiva, una pregunta que ningún instrumento puede medir por completo: ¿por qué tanta precisión? ¿Y por qué, de todos los momentos, ahora? En los últimos días, un suceso inusual en Jerusalén ha suscitado una profunda reflexión, trayendo consigo una tranquila sensación de consuelo y asombro. Imágenes que circulan en línea muestran una forma radiante de luz apareciendo sobre la cúpula de la roca, para luego ascender bruscamente hacia los cielos. La grabación, supuestamente capturada durante un fin de semana, no revela un desvanecimiento gradual, solo un ascenso repentino, rápido e inconfundible. Frente a las antiguas piedras de Jerusalén, donde el muro occidental ha absorbido siglos de oración y anhelo, este momento ha sido recibido por algunos como algo más que una anomalía visual. En una ciudad donde la historia y la fe están inseparablemente unidas, muchos creyentes interpretan la visión como un recordatorio de la cercanía de Cristo, acompañado por coros angelicales. Cada piedra en Jerusalén es testigo de pactos, conflictos y promesas. Y así, incluso un breve destello de luz se sopesa con seriedad espiritual. Sin embargo, este no es un informe aislado. Manifestaciones similares han sido documentadas repetidamente a lo largo de los años, apareciendo tanto de día como de noche sobre el monte del templo y las murallas de la ciudad vieja. Para muchos residentes y peregrinos, tales luces se han vuelto familiares, pero nunca ordinarias. A menudo interpretadas como momentos en que el cielo parece rozar el mundo visible. Notablemente, alrededor de los mismos periodos en que se informaron estas corrientes de luz, se escucharon sonidos inquietantes en toda la propia Jerusalén. Ruidos profundos y potentes resonaron por las calles de la ciudad vieja, el monte de los olivos y el valle de Cedrón, con vibraciones sentidas hasta la ciudad de David, a pocos kilómetros del corazón de las piedras antiguas. Incluso las autoridades militares y policiales no pudieron ofrecer una explicación clara. Las redes sociales se llenaron rápidamente de testimonios, personas que describían auges atronadores, tierra temblorosa y una inquietud persistente que no podía descartarse fácilmente. Lo que preocupaba a muchos no era solo el volumen de estos sonidos, sino su carácter. No se parecían a aviones, construcciones o explosiones conocidas. Los testigos hablaban de gruñidos bajos, resonancias metálicas y tonos que parecían casi deliberados, como instrumentos sonando bajo tierra. Algunos incluso afirmaron oír voces indistintas entrelazadas en el ruido. Tales descripciones inevitablemente volvieron las mentes a las Escrituras, especialmente a los pasajes que hablan de silencio celestial y trompetas. Apocalipsis 8,
Uno habla de un profundo silencio en el cielo antes del toque de las trompetas, una pausa cargada de significado, no vacía, sino expectante. Así que la pregunta persiste, no como una declaración, sino como una indagación vigilante: ¿son estas visiones y sonidos meros fenómenos inexplicables, o son recordatorios destinados a despertar la atención? Las Escrituras nos advierten que no nos burlamos demasiado rápido ni hablamos con demasiada confianza. Sin embargo, también enseñan que cuando el cielo se silencia y la tierra comienza a sonar, la sabiduría reside en observar cuidadosamente y mantener el corazón abierto. ¿Qué distingue a Jerusalén de todas las demás ciudades? ¿Cuál es la misteriosa esencia que atrae a la humanidad a este lugar antiguo, encendiendo conflictos que abarcan milenios? Uno solo puede aventurarse a decir que la importancia de Jerusalén reside en el hecho de que es la única ciudad en la historia de la humanidad que ha sido reclamada, una y otra vez, por las únicas tres religiones monoteístas como su ciudad santa. De esta manera, Jerusalén representa, por lo tanto, la presencia de Dios en la tierra, es su vínculo con el cielo en la tierra. Para los judíos, la tierra era santa incluso antes de ocuparla, por razón de que Dios se la había prometido, primero con Abraham y luego con Moisés, con quien Dios hizo su pacto y llevó a su pueblo a la tierra prometida, Canaán, donde Jerusalén fue conquistada más tarde por el rey David. El hecho de que el templo fuera construido en Jerusalén y que el arca fuera instalada en él fueron solo las consecuencias naturales de ese pacto con Dios. Para los cristianos, Jerusalén es santa en sí misma porque la pasión y resurrección de Jesús ocurrieron dentro de los muros actuales de la ciudad. Visitar los lugares santos en peregrinación se convertiría, a partir del siglo IV, en algo imprescindible en la mente de los fieles europeos, hasta tal punto que en 1099, tras la llamada del Papa Urbano II a la Guerra Santa, los cruzados partieron para conquistar Jerusalén de manos de los musulmanes. Por mucho que judíos y cristianos hayan reclamado Jerusalén como su ciudad santa, el hecho es que durante los últimos 13 siglos, Jerusalén estuvo bajo dominio musulmán. Solo en 1917 el Occidente, personificado por los británicos, recuperó Jerusalén del Imperio Otomano. Para los musulmanes, Jerusalén es Al-Quds, la Santa. Constituye la primera Qibla, dirección de la oración, y la tercera ciudad santa para el Islam. Debido a esta especial ubicación geográfica, y lo que es más importante, a esta posición religiosa, una vez que estas cosas suceden, aunque estén sucediendo, podemos ver similitudes inequívocas con las señales de la segunda venida de Cristo. Mirad el calendario. Veréis que este temblor no ocurrió en el vacío. Cayó a la sombra del 70º jubileo, un ciclo de tiempo que, en la tradición bíblica, señala la liberación de deudas, la restauración, pero también un reinicio de la tierra. Y hay algo más que está sucediendo en las tranquilas colinas de Silo que el mundo secular ignora, pero el ojo profético observa de cerca: las novillas rojas. Por primera vez en 2 milenios, el ganado criado para la purificación bíblica está listo. Su existencia no es solo agricultura, es el requisito previo para el tercer templo. Considera el momento. Justo cuando la humanidad prepara los rituales para construir una casa para Dios, la tierra bajo esa misma casa comienza a temblar. ¿Es esto una aprobación, o es una advertencia? En Éxodo, antes de que descendiera la presencia de Dios, la montaña tembló. La realidad física apenas podía contener el peso espiritual. Quizás Jerusalén tiembla, no porque se esté desmoronando, sino porque algo pesado está a punto de descender. Pero aquí es donde se vuelve personal. Jerusalén es el epicentro, pero las ondas de choque viajan lejos. Cuando la ciudad santa salta un latido, las extremidades lo sienten. Mira tu propia nación. Inundaciones en desiertos, incendios en invierno, tejidos sociales desgarrándose como el antiguo velo. El patrón es fractal. Lo que sucede allí a gran escala está sucediendo aquí en nuestras ciudades, y quizás en nuestras propias vidas. El cielo sobre nuestras cabezas está gritando. Permítanme mostrarles lo que vio el profeta Joel hace siglos y por qué este inquietante evento no pueden permitirse ignorarlo. Joel 2:30 nos advierte: y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre. Durante generaciones, tratamos estas cosas como metáforas. Pero en 2026, se vuelven literales. Ya no miramos símbolos aleatorios, miramos un horario celestial. Primero, la luna.
En la tradición profética, la luna representa a Israel, una nación que refleja la luz en la oscuridad. Mirad el patrón que se desarrolla ahora mismo. En marzo de 2025, una luna de sangre cayó exactamente en Purim, la fiesta que celebra la liberación de la aniquilación en la antigua Persia. ¿Coincidencia, quizás? Pero en marzo de 2026, vuelve a suceder. El 3 de marzo de 2026, otra luna de sangre, de nuevo en Purim. Año tras año, la misma fiesta, el mismo signo. ¿Entiendes el peso de esto? Purim no es solo una fiesta, es el memorial de un genocidio fallido planeado por Persia. Y hoy, la antigua Persia tiene un nuevo nombre, Irán. Así como Israel se enfrenta al Irán moderno de maneras nunca vistas en décadas atacando instalaciones nucleares, desmantelando praxis, los cielos están repitiendo la historia de Esther. 2 lunas de sangre, 2 Purims. Es como si el cielo autorizara a Israel a defenderse. Así como el decreto de Esther autorizó a los judíos a luchar el 13 de Adar, los rabinos dicen, cuando la luna está eclipsada, es una señal para Israel. 3 eclipses lunares seguidos, 2 en fiestas judías. El mensaje está parpadeando en rojo. Pero Joel no solo habló de la luna. Habló del sol convirtiéndose en tinieblas. Y mientras la luna señala a Israel, el sol señala a las naciones. Mirad lo que sucede en agosto de 2026. Por primera vez en 27 años, un eclipse solar total cruzará el continente europeo. El camino de la oscuridad barrerá desde el gélido norte de Rusia a través de Groenlandia, Islandia, y terminará al atardecer en España. España, una tierra con una historia pesada, la tierra del decreto de la Alhambra de 1492 donde los judíos fueron forzados a convertirse o morir. España no ha visto un eclipse total en más de un siglo. Ahora verá 2, uno en 2026, otro en 2027. 2 años de oscuridad sobre la misma tierra que una vez expulsó al pueblo de Dios. ¿Se repite la historia, o finalmente se está saldando? El sol oscureciéndose sobre las naciones, la luna sangrando sobre Israel. Las piezas no están solo en el tablero, se están moviendo. Y si sigues estas señales celestiales, entiendes el peso profético de este momento. Al dar me gusta a este vídeo, ayudas a colocar esta advertencia delante de alguien que necesita verla antes de que aparezca la siguiente señal. Así que pulsa ese botón, únete a la vigilia, porque lo que voy a mostrarte a continuación conecta los cielos de arriba directamente con el suelo de Israel abajo. Hemos mirado al cielo. Ahora debemos mirar al calendario porque Dios no solo habla a través del espacio, habla a través del tiempo. Mientras los eclipses marcan las estaciones, hay un reloj antiguo más profundo haciendo tic-tac en el fondo de la historia judía que pocos cristianos conocen. Se llama el 70º Jubileo de Israel. Levítico 25 describe el jubileo como un año de libertad, un gran reinicio, donde la tierra regresa a su dueño original. Los eruditos que rastrean los ciclos desde el cruce del Jordán por parte de Josué han encontrado algo extraordinario. Si el recuento es correcto, el 70º jubileo cae aproximadamente entre 2025 y 2026. 70 es el número de la consumación, 70 ancianos de Moisés, 70 años de exilio babilónico, las 70 semanas de Daniel, y ahora 70 jubileos. Estamos en el umbral de un ciclo que solo ocurre una vez en la historia humana, un momento de regreso, un momento de posesión. ¿Y qué sucede cuando la tierra está lista para ser poseída? El templo debe estar listo para ser construido. Lo que nos lleva a las novillas rojas. Durante 2000 años, fueron un mito. Hoy, pastan en Silo. Números 19 es claro, sin las cenizas de una novilla roja impecable, no hay purificación. Sin purificación, no hay templo. Maimónides, el gran sabio judío, escribió que solo 9 novillas rojas han sido sacrificadas en la historia, y profetizó que la 10ª sería preparada por el propio Mesías. 5 novillas llegaron de Texas en 2022. Han sido inspeccionadas. Están esperando. ¿Veis la convergencia? La tierra tiembla durante 7 minutos. La luna se vuelve sangre en Purim. El sol se oscurece sobre Europa. El reloj del jubileo marca 70. Y las novillas rojas están listas. Esta no es una colección aleatoria de eventos, es una cuenta regresiva.
La única pregunta que queda es qué sucede cuando el temporizador llega a cero. Cuando la devastación llega sin previo aviso, rápida, contenida y final, la Escritura advierte que tales momentos no deben ser ignorados. No porque el terror sea el objetivo, sino porque la conciencia es urgencia. La inmediatez en la imaginación bíblica es a menudo el lenguaje de la urgencia. Jerusalén ha soportado calamidades muchas veces a lo largo de su larga memoria. Sin embargo, este evento no tuvo la aleatoriedad del azar, tuvo el carácter de una señal. La Biblia afirma repetidamente que Dios no se comunica solo por la palabra hablada. Si bien la Escritura se erige como verdad revelada, también enseña que Dios se dirige a la humanidad a través de acciones, a través del tiempo y a través del propio orden creado. El Salmo 19 proclama que los cielos dan testimonio de la gloria de Dios y los cielos anuncian su obra. Ese testimonio no se limita a lo que es agradable o hermoso, también incluye la advertencia. Cuando los corazones se vuelven distraídos, la creación se convierte en una voz que no puede ser silenciada. A lo largo de la literatura profética, el mundo natural es frecuentemente asignado al papel de mensajero. Joel habla de un día en que la tierra tiembla, los cielos tiemblan y las luces del cielo se oscurecen, no como un exceso metafórico, sino como indicadores divinos. Isaías se hace eco de esto, describiendo la tierra que se tambalea bajo la carga de la transgresión. Juntos, estos textos apuntan a una realidad aleccionadora: cuando el orden moral es desestimado, el orden físico no permanece indiferente. En las Escrituras, los desastres rara vez se enmarcan como accidentes sin sentido, son interrupciones, llamados destinados a despertar a un pueblo del sueño espiritual. Amós relata hambrunas, sequías, enfermedades y destrucciones, cada una seguida por el mismo espeluznante estribillo: aún así, no hubo regreso. La lección es inconfundible: la calamidad no siempre es condenación, pero siempre es instrucción. Rompe la rutina, interrumpe la falsa normalidad y obliga a la reflexión. Este patrón aparece una y otra vez en la historia bíblica. Primero viene la advertencia a través de la conciencia, la misericordia o la voz profética. Cuando esa advertencia es ignorada, sigue el temblor, no la aniquilación, sino suficiente perturbación para exponer la confianza mal colocada. Hebreos habla de un temblor que quita lo temporal para que permanezca lo que perdura. El juicio en este sentido no es desorden, es revelación. Revela lo que nunca fue tan seguro como parecía. Jerusalén ocupa el centro de este patrón. Las Escrituras sitúan la ciudad en el corazón de la historia del pacto, el lugar donde Dios eligió poner su nombre. Es también la ciudad sobre la que Jesús lloró, lamentando que no pudiera reconocer el camino de la paz que se le presentaba. Desde el principio, Jerusalén ha encarnado tanto la cercanía divina como la resistencia humana. Profetas como Zacarías e Isaías, y el propio Jesús, conectan la futura convulsión global con esta ciudad. En el Evangelio de Lucas, Jesús habla de señales en los cielos y angustia entre las naciones, llamando no al pánico sino a la vigilancia. Estas señales no están diseñadas para paralizar con miedo, sino para agudizar el discernimiento. Cuando la tierra tiembla, la Escritura no nos dice que huyamos aterrorizados, nos dice que escuchemos. Si esto te habla, sé testigo de que estás prestando atención. Jerusalén es una ciudad estratificada con murallas de piedra, calles y cimientos moldeados por siglos de adoración, conflicto, oración y sangre. Durante generaciones, esas piedras simbolizaron la permanencia. Imperios colapsaron a su alrededor, sin embargo, la piedra perduró, y de esa perdurabilidad surgió una suposición: si la piedra se mantiene firme, todo está seguro. Pero, ¿qué sucede cuando la propia piedra comienza a ceder? Los presentes describieron algo profundamente inquietante. Las antiguas piedras bajo la ciudad no se hicieron añicos como se espera que lo hagan las piedras, cedieron, se hundieron, parecieron perder su resolución. Las paredes no explotaron en escombros, se desplomaron y se doblaron, moviéndose como si la solidez misma se hubiera suspendido. Los testigos lucharon por encontrar palabras porque no hay lenguaje ordinario para la piedra que se comporta como cera blanda. Esta no fue una devastación ruidosa, fue contenida, deliberada y profundamente perturbadora, una deshacer que susurró en lugar de gritar, dejando atrás una pregunta más pesada de lo que el ruido jamás podría haber sido.
En lugares donde las oraciones han ascendido durante generaciones, la gente apoyó las palmas contra la piedra antigua y sintió que cedía no el temblor de los motores, no vibraciones distantes transmitidas a través del suelo, sino una cesión donde no debería existir. La sensación inconfundible de que algo firme ya no era firme. Algunos retrocedieron al instante, otros se quedaron inmóviles, dudando de sus propios sentidos. Luego estuvo el sonido. Un gemido profundo y resonante se movió a través de las paredes y callejones, bajo, sostenido e inquietante. No un crujido o un estruendo, sino un largo suspiro. Quienes lo oyeron lucharon por encontrar una comparación, settling on one image, breathing. No un aliento humano, sino algo mucho más antiguo, como si la propia ciudad estuviera liberando una presión que había llevado demasiado tiempo. El sonido se deslizó por calles estrechas y pasajes antiguos, demorándose el tiempo suficiente para ser sentido en el pecho. Nunca gritó, pero no pudo ser ignorado. La piedra siempre ha sido un símbolo de permanencia. En la escritura, significa cimientos, pactos, altares, testimonio. Cuando Jesús habló de casas construidas sobre roca o arena, no estaba enseñando construcción, estaba diagnosticando el alma. La roca representaba la obediencia, la arena, la apariencia sin profundidad. Lo que hace que este momento sea tan perturbador es que la roca misma parecía reacia a sostenerse. La pregunta se profundiza más allá de la geología: ¿han reemplazado las estructuras a la obediencia? ¿Han sustituido los muros al arrepentimiento? ¿Han agolpado los monumentos la humildad? Con el tiempo, lo que debía sostener la fe puede ser confundido silenciosamente con la fe misma. La piedra puede convertirse en un sustituto de la rendición. La historia puede endurecerse en una defensa contra la corrección. Cuando eso sucede, los cimientos todavía pueden parecer impresionantes, pero ya no se alinean con la verdad. Las escrituras emiten una advertencia aleccionadora: cuando la verdad es silenciada, la creación hablará. Habacuc escribió que la piedra clamará desde el muro, y la viga de la madera le responderá. A menudo leído como imaginería, esas palabras se sintieron incómodamente literales cuando la piedra ya no se comportaba como piedra. Esto no fue furia, se sintió como rechazo, como si el mundo material mismo hubiera alcanzado un límite, reacio a soportar el peso de la confianza mal colocada, el pecado no abordado, o el ritual hueco por más tiempo. La ciudad no explotó en ruinas, se hundió bajo la presión. Esa contención es lo que hizo que el momento fuera tan poderoso. La piedra no falla fácilmente. Cuando lo hace, señala más que debilidad estructural, revela que algo que se supuso inquebrantable durante mucho tiempo ha sido probado y se ha demostrado incapaz de llevar lo que se depositó sobre él. Cuando se descarta la verdad por demasiado tiempo, incluso la piedra se niega a cargar la carga. El cambio en el cielo se produjo sin drama. Ninguna nube de tormenta se precipitaba. Ningún relámpago desgarraba el horizonte. En cambio, los cielos sobre Jerusalén se volvieron lentamente algo desconocido, oscuro, denso y profundamente antinatural. Lo que más perturbó a la gente no fue la violencia, sino la quietud. Nubes masivas se acumularon sobre sus cabezas y luego se detuvieron, como fijadas en su lugar. No eran nubes impulsadas por el viento, se apilaban bajas y pesadas, capa tras capa, bloqueando el sol sin liberar lluvia. La luz del día se desvaneció, no hacia la noche, sino hacia un gris tenue y antinatural. Las calles destinadas a brillar cayeron en la sombra. Los colores se aplanaron. Las distancias se sintieron comprimidas. La ciudad pareció encogerse bajo el peso de arriba. A medida que la luz se desvanecía, el propio aire se espesaba. La gente lo describió como presión en el pecho. La respiración se sentía dificultosa. El sonido se atenuó. Las voces se escuchaban menos. Los pasos perdieron su eco. El ritmo habitual de la ciudad se suavizó, como envuelto en tela. La conversación se ralentizó, el movimiento se volvió cauteloso. Incluso aquellos que desestimaban las señales sintieron el instinto de detenerse y mirar hacia arriba. Este no era un cielo reconfortante. No se sentía distante ni protector, se sentía cercano, demasiado cercano. En lugar de elevar los ojos con esperanza, presionaba hacia abajo con inquietud. Las nubes no pasaron como el tiempo, se cernieron. Permanecieron. Esperaron.
Debajo de ellas, muchos sintieron que estaban siendo observados, no por ojos, sino por presencia. En las Escrituras, un cielo oscurecido nunca es incidental. Joel habla de días en que nubes y densa oscuridad cubren la tierra. Jesús advirtió de señales en los cielos que afligirían a las naciones no para incitar al pánico, sino para despertar la vigilancia. La oscuridad en estos textos no se trata de terror, se trata de atención. Cuando la luz se atenúa de forma antinatural, sigue la quietud. Cuando el cielo desciende, la distracción desaparece y el pensamiento queda expuesto. Jerusalén ha conocido tormentas antes, vienen y van. Esto fue diferente. Esta oscuridad no amenazó con la destrucción, creó una pausa que ningún titular podía llenar. Bajo ese cielo, las excusas se sentían frágiles. La confianza se adelgazó. La gente quedó sola con sus creencias, sus suposiciones, sus cuentas internas. Los cielos no hablaron en lenguaje, hablaron en peso. Y el peso revela lo que realmente importa. Cuando el cielo presiona hacia abajo, la humanidad recuerda tanto su pequeñez como su responsabilidad. Lo que siguió no se pareció a una tormenta, una ilusión o un truco de luz. Se desarrolló lentamente, deliberadamente, como si el tiempo mismo hubiera aflojado su agarre. La densa cubierta de nubes sobre Jerusalén comenzó a abrirse, no rasgada por el viento, no desgarrada, sino abierta con intención. Más allá de la abertura, los testigos describieron una forma radiante, indistinta pero innegable. No brilló como un relámpago ni se dispersó como un reflejo, permaneció. La luz detrás de ella carecía de resplandor pero tenía gravedad, como si la propia iluminación tuviera sustancia. Entonces la forma se resolvió, una cruz de luz apareció, suspendida, firme, inconfundible. No estaba proyectada sobre las nubes, estaba separada de ellas, luminosa y fija, cortando limpiamente a través de la oscuridad que momentos antes había sofocado la ciudad. La oscuridad no se resistió, se retiró. La luz descendió no en haces duros, sino en un resplandor suave y penetrante que pareció pasar a través de las nubes en lugar de forzarlas a apartarse. El aire debajo de ella cambió. Los testigos hablaron de una quietud repentina, como si la ciudad hubiera dejado de respirar. Nadie gritó. Nadie corrió. La gente se quedó paralizada. Algunos cayeron de rodillas sin pensar, no por miedo, sino por reconocimiento. Otros permanecieron inmóviles, con lágrimas formándose sin saber por qué. Muchos confesaron más tarde que no podían explicar lo que vieron, pero de esto estaban seguros, no fue aleatorio. El miedo no dominó, el asombro sí. Un peso de presencia que presionaba hacia adentro, no hacia afuera. El miedo dispersa, la presencia aquieta. Los escépticos buscaron explicaciones, óptica, refracción, alineaciones raras, pero ninguna pudo explicar por qué la forma se mantenía firme, por qué no cambiaba con el ángulo o el movimiento, por qué aparecía sin cambios desde diferentes puntos de vista.